La costa de Cuevas de la Almanzora tiene en la localidad de Villaricos un destino principal. Accedemos a Villaricos desde Poniente. En la excursión anterior visitamos elementos del patrimonio cultural, marítimo y pesquero del tramo de costa que va de Garrucha a Palomares. Encontramos en primer lugar un castillo cuya planta nos resulta familiar. Es el castillo o Torre de Villaricos, también conocido como la Torre de Cristal. Este nombre hace referencia al lugar previsto originalmente para su emplazamiento, la Cala de Cristal. A ella llegaremos en el último tramo de esta excursión. Como en el caso de otras torres o castillos de la estructura defensiva de este tramo de costa, este castillo se construye según los planos de José Crame, planos que se firman en el año 1765. Es otro de los castillos del plan defensivo de Carlos III, con una planta muy similar a la del castillo de Macenas, en Mojácar, y a la de la torre de Mesa Roldán, en Carboneras. A las espaldas del castillo, junto al mar, no podía ser de otra manera, encontramos los restos de la factoría de salazones de Baria. Estas factorías fueron primero fenicias y luego romanas. Como en el caso de la factoría de Torregarcía, en el municipio de Almería, inicio de nuestra segunda excursión, la función de estas factorías era producir salazones de pescado. Entre otros productos se producía el garum, la famosa salsa romana. Muy cerca de este lugar, calles arriba, encontramos el yacimiento arqueológico fenicio de Villaricos. Cuando lo visitamos, abrían por las mañanas durante gran parte de la semana. El interés principal de este espacio son los hipogeos, solución funeraria de los fenicios que se basa en excavar bajo una roca o en una colina el espacio funerario. Como siempre, continuamos nuestra excursión hacia Levante por la trama urbana de Villaricos, población de tradición pesquera. Coquetos resultan sus pequeños puertos deportivos, La Balsica y La Esperanza. En ellos encontramos los últimos barcos de pesca de Villaricos, población de tradición pesquera. Entre ambos puertos observamos los restos del embarcadero de Mineral, operativo hasta mediados del siglo XX. Nos dirigimos hacia Levante, en un trayecto que, con muy buen criterio, se ha denominado el Camino de las Fundiciones. La obligación de exportar el metal fundido, obtenido al fundir el mineral extraído de las minas de Almagrera, lleva a la construcción de fundiciones cerca del mar, facilitando de este modo su transporte por vía marítima. La segunda mitad del siglo XIX estuvo protagonizada por la conocida como fiebre minera del Barranco del Jaroso, en Sierra Almagrera. El primer punto que recomendamos es el lugar en el que se encuentra el antiguo cuartel de la Guardia Civil. La vista hacia Levante nos ofrece una chimenea y restos de los muros de la fundición nueva. Al fondo, Cabo Cope se divisa, ya en la región de Murcia, en el municipio de Águilas. La vista hacia Poniente nos permite observar restos de fundiciones, chimeneas, ermitas, almacenes auxiliares. Estos restos son el testimonio de la ferviente actividad que la minería provocó en la segunda mitad del siglo XIX. El segundo punto es el mirador de la Cala de Cristal, lugar previsto para la construcción de la torre o castillo que vimos al inicio de esta excursión. Desde allí observamos el paisaje de las fundiciones, Mesa Roldán y la Punta de los Muertos, Sierra Cabrera y las tramas urbanas de Mojácar, Garrucha y Vera. Nuestro último punto nos lleva a la Cala de las Conchas,
un lugar que presenta restos de un antiguo cargadero de mineral. Son visibles los restos del embarcadero, los depósitos, los hornos y las estructuras que permitían transportar por un cable aéreo el mineral desde un plano superior. Nuestra situación, más a levante, hace más evidente la cercanía de la región de Murcia, con Cabo Cope como estandarte. Si bien este recorrido se produce a lo largo de la costa de Almería a Levante, sería injusto no recomendar la visita a Cuevas de la Almanzora, núcleo principal de un municipio que realiza una importante apuesta por la puesta en valor de su patrimonio histórico en los últimos años. En la próxima excursión concluirá nuestro viaje de Almería a Levante. Viaje en el que en 10 excursiones sugerimos los puntos que hemos considerado principales para conocer el patrimonio cultural, marítimo y pesquero.